guerrilla colombiana Iván Márquez formaliza su regreso a las armas, anunciando una de las decisiones más preocupantes desde la firma de los acuerdos de paz en Colombia. Para el análisis de este y otros temas de la panorámica mundial, nos acompaña el doctor Carlos Estarellas Velázquez. Doctor, qué gusto, buenos días y bienvenido. Tras la firma del acuerdo de paz en Colombia hace 2 años y medio, con la entrega de las armas de las FARC para pasar a convertirse en un partido político, creíamos que más de 50 años de violencia habían terminado. ¿Nos equivocamos? Sí, y yo diría que esto es algo que sigue el libro de Gabriel García Márquez, Crónica de una muerte anunciada. ¿Por qué? Porque la negociación estuvo mal planteada. Porque para una negociación debe haber desistimiento de varios puntos de ambas partes. Y porque si bien Colombia quería paz, quería una paz con justicia, situación que no ocurrió. Tanto es así, Luisa, que se fue a un plebiscito y el pueblo colombiano votó en contra de ese proceso de paz. Quiere decir que aquel proceso de paz que tanto clamaban los colombianos y también el mundo, que ha visto con estupor el dolor y el sufrimiento y la muerte de vidas inocentes de estos más de 50 años de violencia, ¿fracasó? Definitivamente. Todo Colombia quería paz, al igual que el mundo quería que Colombia tenga paz, pero esa paz con justicia, no paz con impunidad, como fue lo que sucedió. No paz, entre comillas, no sancionando delitos atroces que cometió el terrorismo y dándoles un curul en el Congreso. Y más que nada, todo el mundo conoce que la FARC es un grupo terrorista que está unido al narcotráfico. Entonces ese proceso evidentemente iba a fracasar. Ahora, los conocedores de la realidad colombiana señalan que Iván Márquez no representa, sin embargo, el sentir mayoritario de las FARC, sino que serían apenas un exiguo grupo reducido que hoy anuncia retoma las armas. ¿Frente a qué nos enfrentamos? Y desde su respetable punto de vista y como conocedor de estos temas, ¿cuál es el propósito? El propósito es seguir en la impunidad. El propósito es que muchos de ellos, incluso uno, se había iniciado un proceso de extradición por parte de los Estados Unidos porque es un narcotraficante o está con grupos narcotraficantes y al ver esta situación volvieron otra vez a la guerrilla y al terrorismo. Ahora, el hecho de hablar de un reducido o exiguo grupo, ¿no quiere decir que los estarían subestimando y son más graves y peligrosos de lo que pudiéramos imaginarnos a pesar de ser apenas un 10% de las FARC? Yo no creo que sea un grupo tan pequeño. Podría hablarse de más. Quisiera equivocarme, pero Ya. no lo creo. Creo todo lo contrario, que el grupo pequeño es el que ha aceptado los acuerdos de la vanidad del expresidente de Colombia. Y sí quisiera advertir, además, aprovechando este programa, las consecuencias que podrían también suscitarse de que estos grupos terroristas unidos al narcotráfico trasladen la frontera y vengan al Ecuador. Estamos hablando de que solamente sería para Ecuador o Latinoamérica toda, y en el caso específico de Ecuador, ¿cuál sería el alcance de esta vuelta a las armas por parte de las FARC? Para Latinoamérica en general, pero a mí me preocupa evidentemente más el Ecuador por lo cerca que están de las fronteras y porque esas fronteras no están muy controladas. Entonces, en un país como el nuestro, que tiene una crisis económica fuerte, donde no existen controles ni siquiera suficientes en contra de la delincuencia, si a eso le sumamos la violencia de estos grupos, sería terrible. ¿Quiere decir que no estamos preparados como Estado para poder enfrentar los embates de la presencia de las FARC y del retomar las armas? Quisiera decirle que sí, pero yo no creo que haya una política de Estado en ese sentido y en todo caso hago un llamado a las autoridades ecuatorianas para que tomen medidas por si acaso estos grupos narcoterroristas
quieran salir de Colombia con el enfrentamiento que les va a hacer el presidente Duque y quieran venirse acá. Ahora, cuando hablamos de responsabilidades, yo escuchaba al actual presidente de Colombia, Iván Duque, y él responsabilizaba en buena parte al presidente venezolano Nicolás Maduro. Este, a su vez, junto con sus ministros de Estado, dice que el único responsable de este rebrote o de este resurgir de las FARC es el propio Duque. ¿Quién es el responsable? Pero, mi querida Luisa, ¿quién le cree a Maduro? Es decir, las expresiones de Maduro no tienen ningún tipo de fuerza. Ahora, Maduro los ha recibido, es público y notorio. Él es un narcoterrorista que recibe a un grupo de narcoterroristas en Venezuela y lo que quiere es hacer mayor conflicto como él está acostumbrado. Ahora, ¿qué hay entonces del grado o parte de responsabilidad del expresidente colombiano? El señor Santos lo que tenía era una vanidad muy grande, acuérdese esa expresión, vanidad de vanidades, y queriendo obtener el Premio Nobel de la Paz, negoció y negoció mal. Y el resultado de esa negociación es lo que hoy ocurre en Colombia. Ahora, ¿podría esto de alguna manera llevar a tratar de hacer, no sé, algún tipo de ajuste, retomar aquellos vacíos a los que usted hace referencia en cuanto a lo que se falló por parte de esa negociación, o ya es demasiado tarde? Bueno, evidentemente siempre se puede, no hay cuestiones imposibles. ¿Qué es lo que debería hacerse? El Estado colombiano tiene una visión muy clara, el presidente Duque la tiene también. Y hay, como usted bien señalaba, un grupo de las FARC que se ha quedado en el acuerdo. Habrá pues que identificar y poner mano dura con esas personas que creen que pueden estar sobre el Estado. Ahora, ¿hasta dónde este grupo de disidentes que han retomado las armas y se han pertrechado una vez más en las zonas selváticas de Colombia, podrían en un momento determinado, si no se toman las acciones pertinentes por parte del gobierno colombiano, recuperar todo el espacio que tenían dentro del Estado colombiano y ser un Estado dentro del Estado? No creo que eso ocurra. ¿Por qué? Porque ya lo más difícil ocurrió. Ellos tomaron cierto territorio a tal punto que nosotros en un momento dado llegamos a delimitar, no con Colombia, sino con el terrorismo de la FARC. Eso no va a ocurrir. ¿No cree que estamos subestimando su capacidad de acción? No, mire, hay otro factor, la decisión del presidente Duque de enfrentarlos. Es un grupo de narcoterroristas. No son guerrilleros, es un grupo de narcoterroristas que se unen para defender evidentemente sus intereses. No es otra cosa. Ahora, ¿cuáles son los puntos que usted señala no fueron tratados y abordados apropiadamente cuando se realizó este proceso de paz, que en resumidas cuentas, términos más o menos estaría fallido por lo que estamos viendo? Lo que no puede haber paz si no hay justicia. Bien. No puede haber paz si no se sancionan a estas personas que mataron a tantos colombianos. Y en lugar de sancionarlos, los pusieron como que fueran grandes personajes, les dieron, digamos, puestos en el Congreso y les crearon incluso un organismo llamando una justicia transnacional, que fue una barbaridad. ¿Cómo interpretar en todo caso que este número 2 de la guerrilla hable de que quien no ha cumplido es el Estado colombiano? Gran habilidad de él para tratar de justificar las barbaridades que está cometiendo. La paz es importante, pero la negociación evidentemente es un arte, y ese arte de la negociación no la tuvo Santos, fue una vanidad de él, estuvo sobre el pronunciamiento del pueblo colombiano, y por eso le decía que esto es una crónica de una muerte anunciada. Con este panorama y cómo están las cosas, para cerrar la entrevista, ¿qué es lo que le queda al presidente Duque y hacia dónde caminamos en materia de paz y de las repercusiones que este volver a las armas de la FARC va a tener para la región? Bueno, lo que le queda al presidente Duque es tratar de ser un estadista y ver siempre el interés de Colombia sobre cualquier cosa. Y evidentemente enfrentar a este grupo, que no es otra cosa más, repito, que un grupo terrorista, narcotraficante, y que lo único que promueve es la defensa de sus intereses. Muchísimas gracias por Muy su gentil, presencia. muy amable. Amables televidentes, ha sido la intervención del internacionalista Carlos Estarellas Velázquez, presente esta mañana aquí en la Noticia Primera Emisión.
analizando el retome de las armas de una facción de las FARC que, según señala, de no tomarse los correctivos y las acciones pertinentes por parte de las autoridades del gobierno del Ecuador, podría, Dios no permita, tener repercusiones en nuestra zona de frontera. Momento de ir a una pausa y enseguida regresamos con mucho más desde La Noticia, primera emisión.